Conociendo al enemigo, parte 32. La guerra de la información, segunda parte. Aunque el rey Enrique VIII legalizó la Biblia en el año 539, no fue porque él tuviera un amanecer religioso. Enrique había ido con el Papa para pedirle permiso para divorciarse de su esposa y casarse con su concubina. Cuando el Papa se negó a darle ese permiso, Enrique renunció al catolicismo, se divorció de cualquier forma de su esposa y le quitó a Roma el control sobre la iglesia, y en su lugar se puso él como cabeza de la iglesia de Inglaterra. Esta nueva religión, que no era ni católica ni protestante, se convirtió en lo que llegó a conocerse como la Iglesia Anglicana o Iglesia de Inglaterra. Ahora el rey Enrique actuaba esencialmente como el Papa, sabiendo que al permitir la traducción de las Escrituras en inglés irritaría al Papa. Enrique quiso que eso fuera la primera cosa que haría. Él financió la primera Biblia en inglés por despecho. Los monarcas de Inglaterra han sido la cabeza de la iglesia desde entonces. La ida y venida de la libertad continuó a través de los años 1540 hasta los años de 1550. Después del rey Enrique VIII, el rey Eduardo VI tomó el trono, y después de él llegó la reina María la Sangrienta, que era católica y estaba obsesionada con devolver a Inglaterra a la Iglesia Católica. Bajo su reinado en 1555, John Thomas Matthew Rogers fue quemado vivo. Reina María hizo lo mismo a cientos de reformadores por crimen de ser protestantes. Los cristianos fueron obligados a huir del país durante esta era, conocido como el exilio mariano. Se fueron con una esperanza muy pequeña de poder volver a Inglaterra algún día. Muchos de estos refugiados terminaron en la iglesia simpatizante de Ginebra, Suiza, la cual se convirtió en un refugio para la desesperada gente en este tiempo. Guiados por Miles Coverdale y John Fox, al igual que por Thomas Sampson, Willie Whittington, John Calvin y John Knox, el reformador de la iglesia escocés, la iglesia de Ginebra determinó produciendo una Biblia que educaría a sus familias mientras ellos continuaban en el exilio. Los resultados de sus esfuerzos fueron una nueva y completa Biblia impresa en 1560 que llegó a conocerse como la Biblia de Ginebra. Cuando terminó el reinado sangriento de la Reina María, los reformadores pudieron regresar a Inglaterra. La iglesia anglicana, ahora bajo la reina Elizabeth I, de mala gana toleró la impresión y distribución de la Biblia de Ginebra en Inglaterra. Las notas marginales que estaban fieramente en contra de la institucional Iglesia de Inglaterra no fueron bien recibidas por los gobernantes del día. Para los años de 1580, la Iglesia Católica Romana vio que había perdido la batalla en suprimir la palabra de Dios. En 1582, la Iglesia de Roma se rindió en su lucha por el latín solamente y decidió que si la Biblia iba a estar disponible en inglés, ellos por lo menos tendrían una versión católica romana en inglés. Y de esa forma, usando el corrupto latín Vulgata como su única fuente textual, publicaron una Biblia en inglés con todas las distorsiones y corrupciones que Erasmo había revelado y alertado en contra hacía ya 75 años. Esta versión es conocida como Douay Rheims. En 1589, el doctor William Fulke de Cambridge publicó el rebatimiento de Fulke, en el que ponía de relieve la distorsión de la corrupta versión católica romana. Después de la reina Elizabeth I, el rey Santiago VI de Escocia se convirtió en rey Santiago I de Inglaterra. El clérigo anglicano abordó al nuevo rey en 1604 y le anunció su deseo de una traducción para terminar con todas las otras traducciones. Lo que resultó fue un esfuerzo combinado de más de 50 eruditos que tomaron en consideración el Nuevo Testamento de Tyndale, la Biblia de Coverdale, la Biblia de Mateo, la Biblia de Matthews, la Gran Biblia, la Biblia de Ginebra e inclusive el Nuevo Testamento Rheims. 7 años más tarde, en 1611, estas primeras versiones de Reina Valera salieron de la imprenta y una llegó y se encadenó a cada púlpito en Inglaterra. Un año más tarde, se inició la impresión de versiones más pequeñas
para que los individuos pudieran tener una copia para ellos mismos. La Reina Valera de la Iglesia Anglicana tomó muchos años para rebasar a la Biblia de Ginebra como la traducción más popular en Inglaterra. Es un poco irónico que muchas iglesias protestantes cristianas hoy día se aferran tanto a la Reina Valera como la única traducción legítima del idioma inglés, aunque no fuera estrictamente una traducción protestante. Fue impresa para competir con la Biblia de Ginebra por las autoridades que a través de toda la historia fueron hostiles hacia los protestantes y lo ponían a la muerte. Incluso después de que Inglaterra se desligara del catolicismo romano en los años de 1500, la Iglesia de Inglaterra continuó persiguiendo a los protestantes durante los años de 1600. Un ejemplo famoso de esto es John Bunyan, que escribió El Progreso del Peregrino mientras estaba preso por el crimen de predicar el Evangelio. Fue la persecución de cristianos por la Iglesia de Inglaterra durante los años 1600 que hizo que muchos ingleses huyeran cruzando el Atlántico para empezar con libertad de religión en América. Hago hincapié en el hecho de que la Iglesia de Inglaterra está tan cerca del sistema católico con el monarca de Inglaterra reemplazando al Papa, porque en nuestro tiempo hemos visto y creo que seguiremos viendo un incremento en la cordialidad entre ambas y una relación y una reconciliación de los dos sistemas. En el 2010, el Papa visitó Bretaña por primera vez en 28 años y se le dio la hospitalidad de la Iglesia de Inglaterra por primera vez en la historia. Quizás veamos más de eso en tiempos venideros. También hice hincapié por consideración a mis compatriotas escoceses, sabiendo que este asunto es parte de nuestra herencia espiritual, aunque Inglaterra nunca tuvo una reformación verdadera y solo dejó el catolicismo por el divorcio de Enrique VIII. Escocia, dirigido por John Knox, sí tuvo una verdadera reformación y fue llena de un increíble fervor por Dios. Los escoceses creían que no debía haber una cabeza o rey humano que reinara sobre la iglesia, porque su único rey era Jesucristo, y él, y solamente él, era la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, cuando el hijo del rey Santiago VI, Carlos I, vino a Escocia queriendo imponer su liderazgo al sistema anglicano y sobre los escoceses, ellos lo rechazaron y crearon un documento llamado el Convenio Nacional. Este convenio era entre la gente de Escocia y Dios, y declaraba que ellos serían totalmente devotos a Él y solo a Él. En respuesta a esto, Carlos trató de invadir Escocia 2 veces para imponerse al anglicanismo a la fuerza, pero fue derrotado cada vez. Los escoceses estaban determinados a retener su libertad de religión. Los del convenio seguido se tenían que reunir en secreto durante de este tiempo y cientos fueron puestos a la muerte, la mayoría siendo colgados, aunque muchos fueron muertos por disparos durante ataques en reuniones de oración. El último mártir de este convenio fue James Renwick, al que colgaron el 17 de febrero de 1688 en la Plaza Grassmarket, Edinburgh. Su cabeza y sus manos fueron luego aserrados y colocadas en la entrada de la ciudad. El libro, El hombre del convenio, por el reverendo Alexander Smele, describe esto de la siguiente forma. Era el 17 de febrero de 1688 cuando James Renwick fue martirizado. Antes de que terminara el año, los Stuarts estaban en el exilio y la persecución se cerró. Él murió como el precursor de un día más misericordioso. Él era de los viejos principios de Knox, dijeron sus adversarios cuando vieron su inconquistable firmeza. Pero nosotros quizás tomemos su despedida en palabras que fueron escritas por uno que lo amaba entrañablemente. Cuando habló de él como hombre, ninguno más común de facciones, ninguno más prudente, ninguno de espíritu más heroico, aun sin embargo, ninguno más manso, más humano y condescendiente. Él aprendió la verdad y pagó su precio, y así la selló con su sangre. La Reina Valera resultó ser una excelente y fiel traducción y se convirtió en el libro que más copias imprimió
en la historia del mundo, y el único libro con 1 billón de copias en impresión. En efecto, no tuvo rivales por 250 años. Había tomado la muerte de miles de reformadores para ganar la batalla espiritual, pero en el final sus esfuerzos fueron recibidos con triunfo y sería para el beneficio de millones de almas en las generaciones venideras. El control católico de la información fluyente fue roto y la gente finalmente podía leer la Biblia en su propia lengua. Y esa es la razón principal por la que yo quería explorar el desarrollo de la Biblia a este nivel de detalle. La historia de la lucha hace hincapié en la importancia del fluir de la información y la guerra espiritual. Fíjate qué duro peleó Satanás para mantener el control. El conocimiento es poder. Satanás trató de establecer una jerarquía de conocimiento que creara una dependencia en los corruptos sacerdotes católicos. Los sacerdotes en la cima de la pirámide podrían así controlar a las ignorantes masas para sus propios propósitos y mantenerlas en la ignorancia. Los seres humanos podían reducirse a títeres de la jerarquía, enseñándoles qué debían creer y cómo comportarse. Eso se repite en todos los sistemas ocultistas. Una muchedumbre de mugles, controlada por unos élites iluminados, quienes también son seguidos controlados sin siquiera darse cuenta. Como puedes ver, el controlar a la gente debe empezar controlando lo que ellos creen, porque eso dictará sus acciones. Así es que date cuenta cuán duro peleó Satanás oponiéndose a la libertad de pensamiento y libertad de expresión para mantener control sobre los canales de información. Fíjate cómo usó a la Iglesia Católica para que le dijera a la gente qué pensar y luego usó la ignorancia para mantener a la gente ciega, engañada y encadenada. Fíjate cómo forzó la situación con miedo, intimidación y violencia para eliminar a cualquiera que le saliera al encuentro y se opusiera a él. Quizá también notes el mismo golpe doble que se le da a nuestra sociedad hoy día, introduciendo de vuelta en ella la forma de abordar con la intimidación y la manipulación. Mientras la oscuridad se entromete en nuestro tiempo, nuestras leyes están cambiando para eliminar la verdadera libertad de pensamiento y expresión. Ahora tenemos leyes de odio, por ejemplo, que prohíben que los cristianos hablen la verdad. Se están acumulando historias de cristianos que están siendo arrestados por hacer proclamaciones acerca de Dios en público en el oeste. Lo político correcto nos apunta directamente a decirnos qué podemos decir. Esto está sucediendo porque Satanás quiere tomar control de la corriente de información, lo que la gente escucha y lo que ven. Este flujo primario de información en nuestra sociedad y en nuestro tiempo es la prensa, y si Satanás puede controlar eso, él puede crear un grupo homogéneo de títeres que creen las mismas cosas y consecuentemente se comporta de la misma forma. El historiador y autor Howard Zinn dice: si esos encargados de nuestra sociedad, políticos, ejecutivos de corporaciones, dueños de los medios de comunicación y televisión, pueden dominar nuestras ideas, estarán seguros en sus puestos. No necesitarán soldados, nos controlaremos nosotros mismos. Hablaremos más sobre la prensa más tarde, pero si nos atrevemos a pensar diferente que la muchedumbre y nos desconectamos del sistema parados firmes en la verdad de Dios, seremos atacados con intimidación de una forma u otra. Esa es una garantía. El plan A controlará las masas, pero por los cristianos que tienen acceso a la verdad y que son lo suficientemente valientes para hablar en contra, Satanás cambiará al plan B. Los cristianos debemos fijarnos en la valentía de los reformadores, quienes no se doblegaban ante la intimidación y seguían firmes, dispuestos a dar sus vidas por la verdad. Ellos estaban dispuestos a arriesgar y perder sus vidas para pelear la guerra de la información, para ser sal y luz. El temor y la intimidación no funcionó con ellos y tampoco debe funcionar con nosotros. No deberíamos tener miedo de pararnos por Dios en público por miedo de ser marginados o perseguidos, o perder nuestra posición social o ser puestos en ridículo.
Se estima que solo 2% de los cristianos en América hoy día comparten su fe con otros. Con estadísticas como estas, parece que ni siquiera nos estamos involucrando en la guerra de la información. Satanás simplemente sigue avanzando sin que se le oponga resistencia y los cristianos están siendo empujados hacia los márgenes de la sociedad. En algún punto, seremos forzados a tomar lados y decir es suficiente. Pero ¿qué tan fuerte estará la posición de Satanás para entonces? ¿Y qué tan débil irá a ser la nuestra? Entre más rápido tomemos posiciones y hablemos por Cristo en nuestra cultura, será mejor. Tenemos que estar dispuestos a retar a la multitud con coraje moral sin importar las consecuencias percibidas. Tenemos que estar dispuestos a hacer eso loco por Cristo en la escuela o la oficina y dejar de aprender cómo ser camaleones culturales. Como los reformadores demuestran, si nos paramos por Cristo, ganaremos. Donde quiera que el reino celestial esté abriendo brecha, los cristianos llevando el mensaje serán perseguidos y puestos a la muerte, porque eso es lo que ocurre en la guerra espiritual, al igual que en una guerra física. Satanás atacará. Los reformadores fueron puestos a la muerte, pero por su coraje y valor moral, ellos tuvieron éxito en su plan de romper con la fortaleza del catolicismo y llevar la palabra de Dios a manos de la gente. Los del convenio fueron puestos a la muerte, pero por su coraje y valor moral, ellos tuvieron éxito en mantener a Escocia libre de la religión tirana. Los discípulos de Jesucristo fueron la mayoría puestos a la muerte, pero por su valor moral, el Evangelio se esparció como un fuego sin control alrededor del mundo. Nosotros debemos de redescubrir algo de esa audaz, valorosa y desafiante mentalidad si queremos tener algo de éxito, porque si nosotros resistimos, el reino de Dios prevalecerá. La historia lo demuestra vez tras vez. La cuestión es, ¿seremos lo suficientemente valientes para pararnos y hablar como lo hicieron nuestros predecesores o nos retractaremos? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. En Apocalipsis 21:8, los primeros que se echan al lago son los cobardes. Así es que seamos valientes. Josué 1:7 dice, esfuérzate y sea muy valiente. Empecemos aquí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Filipenses 3:8. Consideraremos nuestro bienestar, nuestros bienes e inclusive nuestras vidas como nada comparado con el trabajo y la gloria que nos espera. Walt Disney en realidad resumió la guerra de la información de una forma muy concisa cuando dijo, nuestra herencia y nuestros ideales, nuestro código y estándares, las cosas por las que vivimos y enseñamos a nuestros hijos, están siendo preservadas o disminuidas por lo libremente que cambiamos ideas y sentimientos. El último mandato de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos fue la gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, sanando a los enfermos y echando fuera demonios, en otras palabras, dando pasos al frente para pelear la guerra de información con la espada de la verdad, es decir, la palabra de Dios. En partes futuras daremos un vistazo a la prensa y al sistema de educación para ver cómo quiere Satanás controlar el flujo de información en esos campos. Podemos pensar en formas en que nosotros podemos involucrarnos en la guerra de la información sabiendo una cosa, donde haya libre cambio de ideas, particularmente cuando esas ideas tienen que ver con Jesucristo, Satanás tratará de cerrar esa puerta a través de manipulación o intimidación o ambas. La importancia de este concepto no se puede enfatizar lo suficiente. Él no quiere que la verdad llegue a nadie, así es que cuando Él trata de parar el fluir de la información, es nuestro trabajo como cristianos asegurarnos de que esas fuentes se vuelvan a abrir y que se mantengan abiertas. Tenemos que llevar el Evangelio al dominio público,
como podamos y a cualquier costo. Dijo Mark Twain, es curioso que el valor físico sea común en el mundo y el coraje moral tan raro. Susan B. Anthony dijo, precaución, la gente cuidadosa, siempre queriendo preservar su reputación y posición social, nunca contribuirá a hacer una reforma. Aquellos verdaderamente fervorosos deberán estar dispuestos a hacer cualquier cosa o nada a los ojos del mundo, en público y en privado, en buen tiempo o en malo, reconocer su simpatía con ideas de desprecio y persecución y a sus abogados y sobrellevar las consecuencias.